Muy buenos días, mi gente. Aquí su amigo y abogado Luis Lex en esta segunda edición de su podcast Charlas con Inteligencia Artesanal, donde los humanos tenemos la última palabra. Y hoy es un día muy especial porque he traído una invitada de lujo. Tenemos a la maestra en Derecho Frida Díaz Arcos. Es una abogada fiscalista muy joven, bastante sólida en sus conocimientos y en su experiencia profesional. Pero para no dar más preámbulos, adelante, bienvenida Frida, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa, a tu espacio, a tu set, a tus seguidores que nos escuchan. Y pues la idea es que el día de hoy se lleven algo que les sirva, que les funcione con el tema que hoy está muy sonado, ¿no? Con el Servicio de Administración Tributaria cuando soliciten su saldo a favor. Y antes que nada, para que te conozca la gente, ¿estás trabajando ahorita con quién o dónde? ¿Qué estás haciendo? Sí, actualmente pues estoy en una firma muy prestigiada en donde radico. Pues llevo, como lo mencionas, ¿no? A mi corta edad, pues ya bastante experiencia, lo puedo llamar así. Es una rama del derecho del fiscal no compleja para quienes nos gusta y nos apasiona, pero sí de mucho estudio, un estudio de día a día, ¿no? Yo siento que sí es compleja. Yo que me dedico a derecho y todos los que no sepan, la materia fiscal en derecho es de las más complicadas o de las más completas, pero aparte la ley está escrita casi en código, o sea, es complicado comprenderla, entonces hay que estudiarla mucho, por lo que muchos abogados pues lo hacen a un ladito, ¿no? Y es correcto, pues no todos pueden llevar siempre las mismas materias, pero ¿qué es lo que te inspiró a llevar la materia fiscal, a pelearte con el jefe mayor de los malos? Muy pocas personas me han preguntado, ¿no? ¿Por qué fiscal? O sea, la verdad es que todo el mundo lo pasa desapercibido y dice, bueno, se inclinó por el fiscal y punto. Te voy a ser muy honesta, para todos los que nos escuchan que son estudiantes, yo hasta el último semestre de prepa me incliné por derecho y todavía hasta cuando empecé a estudiar la carrera de derecho yo no sabía que quería la materia fiscal. Fue hasta el séptimo semestre donde todos mis compañeritos ya estaban trabajando en un despacho penal, familiar, civil, en juzgados. Uh-huh. Y yo decía, pero es que no hay una rama que me apasione, ¿no? Porque creo que también eso es algo muy importante, ¿no? Estar en donde realmente quieres estar, porque si no, como mencionas, si algo es difícil, estar en donde no quieres, pues es mucho más complicado. Sí, por supuesto. Pero bueno, hasta que estuve en séptimo semestre, llevé la materia del derecho fiscal, la amé, porque no hay más sopas que de dos, o sea, o la amas o la odias. Entonces yo la amé, me dieron la oportunidad de estar en un gran despacho allá de donde yo soy, donde yo nací. Y bueno, de ahí me incliné, pasaba por afuera de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y yo decía, yo quiero estar ahí, no sé cómo se come, no sé qué es, pero sé que es algo de impuestos. Que las siglas del SAT, mucha gente piensa que es satánico, pero no es Servicio de Administración Tributaria, pero como es el villano de la película, siempre la gente piensa que el SAT es el villano mayor. Te llama el SAT, te requiere y sientes que se te acabó la vida, ¿no? Bueno, esto es un desconocimiento, obviamente, porque no es así. Sí hay que preocuparse y en los últimos días, pues más, porque las leyes se han reformado para endurecer las cargas fiscales o la forma de recaudar para poner a todos en cintura. De hecho, el motivo de esta invitación es porque uno de los temas más álgidos en el país hoy, que no es violencia, que no es inseguridad, es el tema de los impuestos. Este 2025, desde la reforma del año 2022, en donde se supone que el gobierno lanza esta reforma para poder hacer un SAT o una fiscalización un poco más amable, más cercana a la gente, para que todos pudiéramos estar en regla. Y cuando digo en regla es pagar los impuestos, o sea, estar formales, ¿no? Porque la mayor parte de la población hoy, desafortunadamente, y no es porque uno no quiera, pero la mayor parte de la población está en la informalidad. Pero más allá de eso, hay un tema recurrente que yo sí quiero plantear porque le ha pasado a muchos de mis clientes en este año 2025. Recordemos que las declaraciones anuales se realizaron del 1 al 30 de abril sobre el ejercicio fiscal 2024. Es decir, de esos impuestos, generalmente o mucha gente que no sabe por qué, pero viene un saldo a favor. O sea, pagaste un poco más de impuestos de lo que te correspondía y esperas tu saldo a favor en un lapso de 6 días hábiles. Este año no pasó. Este año estamos teniendo complicaciones severas con las declaraciones. Yo personalmente te digo que tengo clientitos que tienen 1,700 pesos a favor, 3,500 pesos a favor, y que la autoridad, si bien no les negó, hoy les está requiriendo documentos que definitivamente ellos no manejan.
cartas de trabajo, CFDIs, hojas de retenciones. ¿Qué hacer frente a esta situación? Y sobre todo, bueno, antes de qué hacer, me gustaría tu perspectiva sobre qué está pasando este año con el Servicio de Administración Tributaria. Le diste al clavo. El mayor temor es el desconocimiento y el mayor poder es el conocimiento, ¿no? De los años, no sé, unos 5 años a la fecha, sí considero que las plataformas, las normas, la manera de comunicación, servicio de administración tributaria y contribuyente han sido más agresivas e incluso hasta intimidantes, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque hoy en día, ¿cuántos correos no le llegan a las empresas, a las personas físicas o morales, en donde les dicen, ¿sabes qué? Tienes un saldo pendiente conmigo, ¿no? Realmente no es una notificación como tal. Es una manera del Servicio de Administración Tributaria de decir, acércate y dime que me debes. Es una invitación, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy con esto es, anteriormente, años atrás, efectivamente era más sencillo obtener un saldo a favor. ¿Por qué? Porque presentabas tu declaración en automático. En la práctica, de 7 a 10 días te regresaban el saldo a favor. Ya se lo hacías de manera manual, pues el SAT tenía 40 días para devolverte. Regularmente lo hace antes de los 40 días, ¿no? Hoy en día es más complicado. ¿Y por qué digo más complicado? Vámonos desde lo simple. ¿Qué pasó con la plataforma del Servicio de Administración Tributaria? Sí. ¿No? Es una plataforma que lejos de ser más sencilla y más ágil, es más complicada, es más confusa. A lo mejor para los que tenemos el conocimiento, pues nos es más útil, ¿no? Realizar. Lo que pasa es que la plataforma está fallando. La plataforma del Servicio de Administración Tributaria es algo que siempre ha fallado, ¿no? Pero La realidad está peor. Pero súmale que siempre ha fallado, más lo confusa que hoy en día es al momento de buscar cómo entrar al buzón tributario, iniciar sesión, cómo checar la normativa o cómo checar los comunicados, es más compleja, ¿no? Sin duda, de ahí partimos que efectivamente antes era más fácil, hoy en día es más complejo, ¿no? ¿Qué es lo que... Con todo esto, los contribuyentes tampoco es como que se queden en estado de indefensión. Creo que y la ventaja de hoy en día es que aquellas personas que no tengan la capacidad económica de pagar quizás un contador o un abogado, que hoy en día se requiere, Luis. ¿Por qué se requiere? Porque conforme van pasando los años, es más complejo para los contribuyentes. Entonces, si tú no sabes por qué razón tienes un saldo a favor, si tú no sabes si te requirió el SAT, tú no sabes cómo comunicarte con Hacienda, precisamente sí es necesario tener un especialista que vaya de la mano contigo y que te vaya orientando. Y para las personas que no tengan esa capacidad de contratar a personas, su servidora de la voz o contadores y demás, hoy en día todavía existen, y no es promoción, dependencias federales que pueden ayudar, facilitar y auxiliar a esos contribuyentes, ¿no? Está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que bueno, un contribuyente puede ir a acercarse y decir, ¿sabes qué? No sé, pero sé que tengo que presentar una declaración. No sé cuándo, no sé ni por qué. Tú, Prodecon, dime cómo, qué necesito, qué necesitas y demás. Entonces, y el mismo, disculpa que te interrumpa, el mismo SAT te ofrece este servicio, ¿no? En teoría la autoridad debería sí te lo ofrece, pero ya cuando ya te lo ofrece cuando ya tienes una auditoría y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a iniciar alguna facultad de comprobación y cualquier situación, pues bueno, puedes auxiliarte del Prodecon. Pero bueno, lo pueden hacer desde cero, o sea, y digo desde cero porque tú vas a la Prodecon y dices, ¿sabes qué? Quiero presentar mi declaración, ¿qué necesito? Y ya ahí los asesores te dicen, bueno, necesitas tu identificación oficial, tu constancia de situación fiscal, tienes contraseña, tienes tu fiel, no la tienes, incluso si no la tienen, pues te ayudan. Claro. Pero el punto medular a todo esto, ¿no? Con el saldo a favor. Efectivamente, para que te requieran, o mejor dicho, para que te devuelvan el saldo a favor, muchos contribuyentes me ha pasado o he escuchado que te dicen, ay, licenciada, es que fíjese que a mi vecino ya le regresaron su saldo a favor que pidió hace 15 días y a mí no me lo han regresado, ¿no? ¿Qué está pasando? Fíjate que me requirieron mi estado de cuenta, pero ¿por qué si a la persona o a mi vecino, a mi tío, a quien sea, no se lo requirieron? ¿Por qué a mí sí? Cada persona es un caso totalmente diferente. Y de entrada les puedo decir que sí es indispensable que los contribuyentes, los estudiantes, las personas que pues, efectivamente pagan impuestos, estén pendientes del medio de comunicación que existe entre el contribuyente y autoridad. Anteriormente no era grave el decir, pues no revises tu buzón tributario, no pasa nada. Hoy en día sí. Hoy en día trae graves repercusiones para esas personas físicas o morales, ¿no? Incluso te pueden tener por no localizado y bueno, vienen las multas posteriores. Pero a lo que voy con todo esto, el SAT de entrada, cuando tú solicitas tu saldo a favor, tiene 40 días para regresar. Es lo que le da la ley, ¿no? Y me van a decir, oiga, licenciada, ¿pero 40 días a partir de cuándo? Bueno, a partir de que tú presentes tu solicitud de devolución. Pero, y es ahí donde digo, cada caso es diferente. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor yo puedo solicitar mi saldo a favor, pero si Hacienda al momento, antes de resolverme, si efectivamente, o antes de decirme, si efectivamente me corresponde lo que yo le estoy pidiendo, me va a decir, oye, ¿sabes qué, Frida? No me cuadra.
te voy a hacer un primer requerimiento, para que me proporciones informes, documentos, llámese estado de cuenta, llámese tu CFDI por sueldos y salarios, lo que considera Hacienda que necesita para resolverme y entregarme mi saldo a favor. Pero si todavía no le... Bueno, tiene 20 días para requerirme, ¿no? A partir de que yo presento mi solicitud de devolución. Si no le es suficiente con ese primer requerimiento y yo ya le solventé ese primer requerimiento, puede hacer un segundo requerimiento. Entonces, si te das cuenta, los plazos se van sumando. Entonces, no podemos decir, es que a tal persona ya le dieron hace 15 días, hace una semana y a mí no. Porque puede ser que estés en ese lapso, en ese procedimiento, en donde te está en requerimiento. Lo que sucede es que, por ejemplo, si los tiempos la gente no lo sabe. O sea, realmente... Si tú pides tu saldo a favor y si estás acostumbrado que te llegaba en una semana, ellos ni siquiera contabilizan que existen días hábiles o naturales, ¿no? Entonces, decían, me llega en una semana y al contador le pagaban en la semana. Lo que sucede ahora es que el apoyo te lo piden y te dicen, no está cayendo en la fecha que, bueno, ok, revisa, no te han requerido, no te han rechazado. Revisas el 24 de abril y ya hay un requerimiento. No es una negativa, pero hay un requerimiento de documentación y te explica el SAT por qué no concuerdan. Generalmente es casi como un machote que está enviando. Yo creo que sistemáticamente está enviando el mismo mensaje. Que no coinciden la declaración presentada con la declaración automática y hay inconsistencias en los comprobantes de pagos y de retenciones. Cuando la gente se enfrenta a esto, bueno, ni siquiera llegan ahí. Si no los apoyas tú o si no van a Prodecon, nunca van a llegar ahí. Se les va a pasar sus 20 días. ¿Qué pasa después de eso? Mira, anteriormente decías, era muy fácil pedir tu saldo a favor. Hoy en día, de entrada, porque considero que se están tardando en devolver los saldos a favor. Bueno, todo este tema de programas sociales, ¿de dónde se sustentan? De los recursos que pagan los contribuyentes, ¿no? De la recaudación de los impuestos, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con esto es que sí, hoy en día tienen que estar sumamente informados, como bien mencionabas. Ya no es tan fácil decir, presento mi declaración y tengo mi saldo a favor, ya no es así. Tenemos que estar de la mano de un especialista, llámese contador, llámese abogado, porque hay requerimientos que, como mencionaste, la gente no sabe ni por qué lo requiere, ni qué formatos son, no sabe ni la gente qué es un CFDI, que es el comprobante fiscal digital por internet, no sabe qué es un XML, no sabe por qué razón les piden el estado de cuenta, que bueno, el estado de cuenta muchas veces lo pide Hacienda, o mejor dicho, lo pide Hacienda porque es donde te dice, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta que tu número de estado de cuenta está mal, me arroja error. También no es un recurrente que está pasando ahorita. Yo cuando estuve en Prodecon hace ya varios años, nos pasaba eso. O sea, pasaban meses y llegaba el contribuyente y decía, es que no me han depositado. Entonces checábamos el estado de cuenta y decíamos, está mal. Sí. ¿No? Entonces, bueno, sí se requiere un especialista para que vayan de la mano con ellos, para que conozcan los plazos. Ya no puedes agarrar tu persona y decir, bueno, yo la presento, porque pueden existir estas inconsistencias. Y las personas que desconocen de las normas, pues no saben. O lo presentas y quedó ahí, ¿no? O sea, y no vas a saber qué pasó después. Y no revisan su buzón tributario y demás, ¿no? Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que en menos de 40 días regrese el saldo a favor. Pero puede haber un primer requerimiento que lo hace durante 20 días una vez presentada tu solicitud de devolución o del saldo a favor. Presentas, también te da un plazo de 20 días para que tú puedas solventar esa información una vez que te notifiquen y surte efectos ese requerimiento. Pero si Hacienda, a pesar de ese primer requerimiento, te dice que no es suficiente, pues hay un segundo. Y tiene un plazo de 10 días Hacienda, una vez que tú presentaste tu información del primer requerimiento, para decirte, oye, ¿sabes qué? Me faltó tal cosa, ¿no? Tu estado de cuenta o algo no me cuadra, explícame. Y también te da 10 días para que solventes esa situación. Y van a decir, bueno, pues no estamos jugando a cuántos requerimientos son. Hacienda nada más tiene, en términos generales, 2 requerimientos que hacerte, ¿no? Una vez que ya tiene esos 2 requerimientos, tiene que emitir si es procedente o no tu devolución, que lo puede hacer de manera parcial. Esto es, si yo le solicito 15,000 pesos de saldo a favor, Hacienda me puede decir, no contribuyente, te corresponden 10 por A, B y C. Esto es porque fíjate que no hiciste una retención correcta, las razones que puede existir, ¿no? Eso es de manera parcial, o te la pueden negar. Bueno, en el caso que, por ejemplo, hay 2 supuestos. No logro solventar los requerimientos del SAT sobre mis retenciones y al final, por los tiempos, se me pasó, caduca. 2, a pesar de que solvento, el SAT dice, ¿sabes qué? No me parece que es lo correcto y te lo niego. De entrada, antes de irnos a los medios de defensa, si tú ves que en ese plazo de los 40 días no te ha devuelto o no se ha pronunciado con relación a tu saldo a favor, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Meter una queja ante Prodecon. Metemos una queja y decimos, oye, ¿qué está pasando? Ya tiene tantos días
o ya pasaron de los 40 días que no me has emitido el pronunciamiento de mi devolución. ¿Y por qué digo una queja? Porque al final del día no tenemos una resolución definitiva como tal. Claro, formal. Cuando tenemos una resolución definitiva, que sea parcial, pero tú no estás de acuerdo con lo que te están dando. Aunque sea parcial, ¿no? Que no estés de acuerdo. Sí, porque muchas veces solicitamos, no sé, 40 mil pesos y Hacienda te dice, no son 40 mil pesos, son 25, pero tú tienes de manera solvente con documentos que efectivamente te corresponden 40, te puedes ir a un medio de defensa, ¿no? Llámese recurso de revocación o llámese demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero bueno, antes de irnos todavía más allá de los medios de defensa, te digo, ¿no? Si no se pronuncia, metemos una queja para decirle a Hacienda qué está pasando, ¿no? O bien, ahora, muchas veces preguntaste hace un rato, ¿qué pasa si yo no, solvento el requerimiento? Se me fue el tiempo, o sea, me pidió Hacienda un primer requerimiento y pues no pasó. Bueno, se tiene por desistida tu devolución. ¿La puedes volver a solicitar? Sí, puedes volver a solicitar. ¿En la complementaria? Sí, la puedes volver a solicitar, ¿ok? Siempre y cuando no pasen de los 5 días. Y sobre todo porque no hay una resolución definitiva, vuelvo a un punto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Anteriormente en la práctica, cuando ya teníamos una resolución definitiva, se hacía lo que hacía el contador a presentar una complementaria, subsanaba esas deficiencias formales y volvía a solicitar la devolución, ¿ok? Y Hacienda le daba entrada y decía sí y te regresaba el saldo. En la declaración complementaria con una solicitud de devolución manual. Sí, o sea, solicitabas nuevamente el procedimiento, como que tú no viste lo que te hacía falta, ese primer requerimiento, y la presentabas. Hoy en día ya no es así. Digo, sí y no, porque todavía no sale publicada una jurisprudencia. Pero si ya tenemos una resolución definitiva, en donde nos dice, pues te corresponde una cantidad, no estamos de acuerdo, o de plano nos dice no te corresponde nada por los fundamentos y motivos que Hacienda considere en su resolución, sí tenemos que impugnarla. ¿Qué quiere decir eso? Presentar un recurso ante la propia Servicio de Administración Tributaria o bien una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y por qué digo que sí tenemos que irnos a un medio de defensa? Porque si no, ante esa negativa, si ya no la impugnamos, es decir, si ya no decimos, oye, no estoy de acuerdo con lo que tú me dijiste, sí, pues estamos aceptando lo que la autoridad fiscal... ¿no? Y al final del día es no hacer valer tus derechos. Creo que es lo más importante, ¿no? Comentabas en un principio de que, ¿sabes qué? Me llegan de repente saldos a favor que son de 900 o 1,000 pesos, muy pequeñitos. Lo dejo pasar y no importa, yo te diría que hagan valer sus derechos, ¿no? Comenté también en un principio, si no tienen quizás la capacidad económica de pagar, o sale incluso más oneroso pagarle a un abogado o a un contador, que incluso tu saldo a favor. Como vulgarmente dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas porque el contador o el abogado tiene que cobrar unos honorarios, ¿no? Porque de hecho no es un trabajo sencillo, déjame decirte, o sea, es un trabajo que requiere tecnicismos, que requiere redacción, que requiere cálculos. Entonces, en este caso, si yo no tengo la capacidad económica y son 1,700 pesos, ¿recomiendas que de plano digas gracias o ir y pelearlo y dónde? Yo sí considero que hagan valer sus derechos, ¿no? Al final del día, así como tenemos la obligación como mexicanos de contribuir al gasto público, esto es aportar y pagar impuestos, pues también tenemos el derecho de decir, bueno, tuve un saldo a favor de ese excedente que yo pagué. Entonces, repito, todavía hay instituciones federales que son gratuitas, que se pueden acercar desde cero y no es promoción, para que los ayuden a obtener ese saldo a favor, sea 1,000 pesos, sean 900 pesos. Y te lo digo porque realmente a veces nos llegaban multas cuando estuve en Prodecon de 450 pesos, ¿no? Y que a lo mejor me puedes decir, ay, pues yo los pago, ¿no? Pero a lo mejor para ti puede ser algo insignificante. Hay muchas personas que pues 450 pesos son 450 pesos. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer valer su derecho, háganlo. Acudan a Prodecon cuando sean saldos a favor. La Prodecon es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quien no sepa. Y creo que en cada entidad por lo menos hay una, o no sé si en cada estado hay una. Exacto. Así es. Si no mal recuerdo, creo que Tabasco comparte con Campeche, si no mal recuerdo. Pero cada estado tiene una sede de... Sí. O sea, tú vas y... Tú tienes que ir y le dan trámite. Y es gratuito además, ¿no? Es totalmente gratuito. Y ahí te van asesorando desde cero. Tráeme una USB, necesito tal documento, fíjate que Hacienda me está pidiendo esto, y te van de la mano. En caso de que no te requiera, pues ya ellos van a una queja, ¿no, Luis? Pero si me preguntas que lo dejen pasar, no, mi recomendación es haga valer su derecho. Pues sí, al final es dinero tuyo, ¿no? Al final es un dinero que tú pagas de impuesto de más, aunque sean 1,000 pesos, pero sigue siendo tuyo. Volviendo al tema de la falta de pagos. Una cosa, estamos hablando de la parte administrativa, ¿no? De la plataforma, de la interfaz de la plataforma, de los fallos, de que hoy el SAT está auditando mucho más que antes, pero se dice que el SAT
atraviesa por una situación de falta de recursos y eso no me hace sentido porque el Servicio de Administración Tributaria está constantemente mes con mes recaudando y de hecho en el sexenio de López Obrador los últimos años fueron los sexenios de mejor recaudación históricos. Entonces, no me hace sentido que haya una falta de dinero en el SAT o en las arcas del gobierno. ¿Qué piensas tú? Mira, como fiscalista, ¿qué está sucediendo ahí? Realmente con temas de gobierno no voy a entrar en esa litis, ¿no? Sí. Lo que sí te puedo decir es que así como recaudan, pues la destinación de los recursos va para diferentes proyectos, ¿no? Hoy en día tenemos un crecimiento brutal, si no mal recuerdo es del 21% del 2023 para acá, con el tema de los programas sociales. Los programas, ¿no? claro. Los programas sociales, mucha gente va a decir, pues es que los del gobierno. No. Los programas sociales al final del día se sustentan con el pago de los impuestos que hacen todos los mexicanos, ¿ok? Entonces, sí hubo un incremento a los programas sociales y hubo proyectos del gobierno federal. La mayor recaudación que tiene México es precisamente del pago de los impuestos, ¿no? Entonces, considero que hoy en día no es que Hacienda no tenga los recursos, porque al final del día pues se siguen pagando impuestos, ¿no? Sino que pues ya la destinación de los recursos, pues lejos de darle prioridad a esos derechos de los contribuyentes, que es saldo a favor, pues quizá están pausados para la destinación de diferentes proyectos del gobierno federal o para estas o sea, ¿para dónde destinas, sociales, ¿no? ¿para dónde destinas el presupuesto federal? Bueno, al punto, no es que digas, híjole, o sea, y porque ese destino de los recursos se van para ciertos proyectos y demás, pues ya doy por perdido mi saldo a favor. No, la idea es que tengan conocimiento que hay medios de defensa para solicitar ese saldo a favor, que existen plazos para solicitar ese saldo a favor, para acudir a hacer valer tus derechos. Que es importante que conozcan cuáles son esos plazos, los medios que tienen, que sí estén al pendiente de su buzón tributario, ¿no? Que antes era, no pasa nada si no lo veo, hoy en día trae graves. Y primero del correo electrónico, porque a veces dan un correo electrónico que crearon ahí rápido y luego ni se acuerdan del correo. Que no están al pendiente. Y es súper importante, porque hoy sí es obligatorio. O sea, ya no es como que no conozco el buzón tributario. No, tienes que conocer tu buzón tributario, tienes que estar pendiente. Sí, porque al final del día es el medio de comunicación que tienes con la autoridad, no hay más. Entonces, si tú no estás al pendiente de tu buzón tributario, nunca te vas a dar cuenta si hubo un requerimiento, o si ya te tuvo por desistida tu devolución, o si ya tienes una resolución definitiva, y si no la impugnaste es fatal, ¿no? Ahora, algo que quisiera tocar, bastante trascendente, y que en diciembre, el 4 de diciembre del 2024, se hizo una sesión en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ministra. Ok, el tema de la sí, eso es súper importante. Trascendente, digo trascendente porque va de la mano con todo este tema de saldo a favor. Y nos va a pegar, y nos va a pegar esa jurisprudencia si ¿Qué sesión? ¿Ya se aprobó o no? Ya está la sesión, pero todavía no ha sido publicada. Bueno, el viernes pasado no ha sido publicada. Cuando ya está publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que es una plataforma, ya es obligatoria para los que no desconozcan este tema. ¿Qué pasa en la práctica, no? Antes de que sea publicada, ¿no? Lo que pasaba era cuando solicitabas tu saldo a favor, lo que comentábamos hace un rato, y veíamos que, no sé, habían deficiencias en requisitos formales, esto es, que no requerían algún documento y no lo cumplimentábamos, pues nos decían, ¿sabes qué? No lo complementaste. Uh-huh. Y lo que hacíamos en la práctica era presentar una complementaria y volver a solicitar ese saldo a favor, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esta próxima jurisprudencia que se va a publicar? Lo que hicieron es decir, ¿sabes qué? Los medios de defensa son parte del procedimiento del tema de saldo a favor o pago de lo indebido, que está contemplado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿la autoridad te puede hacer requerimientos? Sí. Te puede requerir documentación, si cree que le hace falta, o puede que no, o puede que se le pase. Sí. Pero si tú no los complementas y ya hay una negativa y no te vas a presentar un medio de defensa, olvídate de tu saldo a favor. Ya no puedes presentar nuevamente ese saldo a favor porque no lo impugnaste. Dice en esa sesión. Pero solo es sobre negativas, no sobre requerimientos. No, o sea, bueno, lo que sucede es, la autoridad te hace requerimientos. Ok. Vamos a ponerlo bien fácil. Yo voy a recibir 10,000 pesos de saldo a favor. Me requirieron facturas médicas que no son, que no coinciden, ¿no? Sí, te hicieron un primer requerimiento, o la autoridad dijo no es suficiente con lo que me exhibiste, o fíjate que se me pasó y no te requerí, y te niego tu saldo. Ya está el requerimiento. Y del requerimiento, lo solvente o no, me lo niegan. Sí, te emiten una resolución definitiva. Tiene que haber una resolución de la autoridad. Sí, una resolución definitiva y te dice, pues no te lo niego. O bien, ¿sabes qué? Pues fíjate que de la documentación que me presentaste, pues no me fue suficiente. Uh-huh. Te lo niego y te puedes ir al medio de defensa, ¿no? De entrada,
Es un grave error porque si te das cuenta, bueno, si tienen oportunidad de escuchar esta sesión, que está versión pública, que fue el 4 de diciembre de 2024. La vamos a poner aquí en el video, ahorita, el link para que lo busque. Sí, lo perfecto. Vamos a poner aquí abajito para que la gente pueda buscarlo y revisarlo, es importantísimo. Es grave porque parte de un conocimiento erróneo al momento de interpretar el 22 del Código Fiscal de la Federación. Porque el 22 que regula precisamente el tema de los saldos a favor del pago de lo indebido no te habla de los medios de defensa. O sea, los medios de defensa es un procedimiento aparte que tú puedes hacer cuando tú ya tienes tu resolución definitiva, ¿no? Entonces, con esta jurisprudencia prácticamente te dice, ¿sabes qué? Olvídate de tu saldo a favor si te negaron tu saldo a favor por un requisito formal. Esto es porque no presentaste la documentación, porque no le fue suficiente a Hacienda con la documentación. Oye, espérame, es que... O porque no te refirió a Hacienda esos documentos. Y es cuando dices, oye, espérame, es que si no le fue suficiente a Hacienda esa documentación, ¿yo qué culpa tengo? Así es. Pudo haberme requerido decir, no me es suficiente ese documento, ¿no? Entonces lo que hacen es decir, ya no puedes. A ver, tu autoridad, si no te es suficiente lo que yo te estoy aportando, pídemelo tú. ¿Y qué hacen con esta próxima jurisprudencia? Es, si no le fue suficiente, si no te lo requirió o tú no cumpliste con lo que te requirió, pues va a haber una negativa parcial o va a haber una negativa total. Y si tú no le impugnas, olvídate de tu saldo a favor. Ya no puedes volver a solicitarlo. O sea, que anteriormente en la práctica sí pasaba. Decías, bueno, ya me lo negaron porque me hizo falta tal documento, lo que sea. Bueno, lo vuelvo a solicitar. Hoy en día ya no. Entonces, volvemos al punto de origen, ¿no? Es grave lo que está sucediendo, sí, porque cada vez van... se va acotando. Acotando los derechos del contribuyente, o los van haciendo más reducidos, o los van haciendo de tal manera que haya un mayor desconocimiento y pues desde luego pues no puedan exigir esos derechos. Por eso es importante que conozcan todo este procedimiento, que sería un tema interesante de abordar en una charla más amplia, cómo funciona el tema del saldo a favor. Porque, digo, yo te hablé de los temas generales, ¿no? Porque también es cuando inician unas facultades de comprobación, estamos hablando de más días. Sí, claro. Lo que sucede es que la idea central de que nos acompañaras en esta sesión era darle un poco de claridad al tema que está sucediendo hoy, que esto nos está afectando a personas que no son empresarios, a personas asalariadas, a personas pensionadas y que entienden poco del tema porque pues no están inmersos en ello, no es que tengan que saberlo forzosamente, sino que son temas que caen en lo técnico, no solamente lo legal, sino lo contable. Entonces ya les pones en una situación de indefensión. Para mí como abogado lo veo como un estado de indefensión si ellos ni siquiera pueden entender lo que está sucediendo o por qué está sucediendo, cuáles son las facultades de la autoridad y cuáles son los alcances que yo tengo, ¿no? Me decía un cliente, oye, pues son 3,500 pesos, si lo dejo así no voy a tener problemas con el SAT después. O sea, siempre hay un temor por delante que hace que la gente primero no se acerque, después no lo atienda y cuando lo están realizando, pues resulta que le pones todo este monstruo administrativo técnico a los cuales no lo comprende. Lo que pasa es que hoy en día justamente, ¿no? El tema de recaudación se ha vuelto más agresivo. Es agresivo. ¿Y por qué digo más agresivo? Porque ¿cuántos correos no le llegan a los contribuyentes diciendo, es que sabes que me llegó un correo del SAT? Ya le debo. Entonces, muchos contribuyentes ante el desconocimiento de los derechos que tienen, ¿no? Y que al final del día pueden optar por defenderse, lo que dicen es, no, ni le muevas. O sea, si ya tengo ese saldo a favor, pero fíjate que tengo por ahí unos temitas y no voy a hacer Hacienda que me los vea y me diga que no, o le quiere que le pague más. No, a ver, de entrada es, si te está requiriendo algo, tiene que ser por el ejercicio de ese ejercicio. Así es. Si tú hiciste alguna otra situación... en otro ejercicio, pues. En otro ejercicio, bueno, que en el otro ejercicio venga y te toque la puerta y vemos cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Pero pues no puede mezclar una cosa con la otra. Entonces, el punto medular a todo esto es, ¿tienen defensa? Sí. ¿Tienen derechos? Sí lo tienen, ¿no? El conocimiento principal es, ante esta, pues la manera agresiva de recaudar de Hacienda, sí es indispensable ya tener un contador, un abogado que vaya de la mano con ellos para decir, hubo requerimientos, hubo una negativa, fíjate que necesito tal documento. Toda esa situación o todo ese esquema que sustenta, o en todo caso una empresa, esa contabilidad, pues sí se requiere de un especialista, porque te decía en un principio, o sea, si te duele la cabeza y tú te tomas una pastilla, pero no se te quita, ¿qué pasa después? Pues te vas con un especialista. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y a veces creo que sale más caro el decir, pues mejor yo hago la complementaria o yo hago la declaración, es muy fácil, no pasa nada, pero pasa cuando hay requerimientos, pasa cuando no saben qué hacer, pasa cuando les piden un documento, pasa cuando ya tienen una resolución. Dicen, chin, ¿qué hago, no? Sí. Cuando finalmente ya tienes una resolución que pudiste haber
sustentado, ¿no? Por ofreciendo documentación. Y es grave porque imagínate que te requieran documentos, o sea, te niegan tu saldo a favor porque te requirieron documentos y pues no, o sea, no los presentaste. Imagínate que te pidan por un estado de cuenta, ¿qué está pasando? Y tú por miedo. Tan sencillo, o porque tu estado de cuenta está mal, es erróneo, y dices, híjole, pues sí, es que esa cuenta ya no la uso, ¿no? Y bueno, tienes la posibilidad de decir, bueno, ya no uso esa cuenta, pero tengo esta cuenta, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcan, pues, volvemos al punto, los plazos, qué pasa si yo no tengo quizás para pagar un abogado, un contador, pues bueno, puedo ir a Prodecon y decir, literalmente, enséñame o ayúdame de cero. Sí. Y esa institución federal se encarga de ayudarlos. Entonces, a asesorarlos. Vamos a retomar esto. Prodecon es lo que recomendamos a todos aquellos pequeños contribuyentes que no tengan la capacidad de una defensa o de técnica, tener un contador que los ayude a presentar sus declaraciones o ver si tienen algún pago con Hacienda, porque también muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que, tenemos un saldo a favor y resulta ser que le debemos a Hacienda. Uy, sí, ¿no? Se ha pasado. Y el contribuyente no sabe. Sí. Pero ¿cómo que le debo, no? Pues ¿qué pasó? Entonces dicen, no, pues a lo mejor sí, mi saldo a favor era de 40, pero resulta que yo le debía a Hacienda 30 y pues dice, pues me debes, ¿no? Y todavía me debes. Entonces, sí, para aquellas personas que no tienen la posibilidad económica de contratar a un asesor, porque les resulta más perjudicial, ¿no? O sea, no quiere decir que no tengan para pagarlo, no, sino que dicen, no, pues mi saldo a favor es de 1,500 y mi abogado me cobra 500, pues me van a quedar 500, no le veo el caso, ¿no? Es un ejemplo. Pero, pues sí hay instituciones que pueden recurrir, es completamente gratis, pueden asesorarse de cero, pueden incluso, en caso de que haya una resolución definitiva, pueden ahí mismo en esa procuraduría interponer los medios de defensa, ¿no? O sea, lo que yo también iba y te comentaba, es que siento que la autoridad está retrasando. Y lo dije en un video hace poco, que los montos de las devoluciones automáticas abajo de 9,000 pesos, en teoría deberían de pasar directos, sin revisiones, y sobre todo si no los tocaste. Y hoy están requiriendo. Lo veo como una acción arbitraria de la autoridad, porque si a mí me requieres por 3,000 pesos saldo a favor, me requieres documentos que no tengo acceso a ellos o que tengo que hacer una carta de trabajo, pues definitivamente voy a desistir. O si no voy a Prodecon, pues ahí va a quedar ese dinero. Mira, pero aquí sí, perdóname que pueda abonar a lo que estás comentando. Si no tenemos ese conocimiento de decir, es que sabes que, olvídate del monto, sean 3,000 pesos, o sean 10,000 pesos, y dices, es que ¿por qué al de 10,000 no le requirió y a mí que son 3 sí? Bueno, si te está requiriendo, hay que cumplimentar ese requerimiento. Hay que para no perder el saldo. De tener acceso a esos documentos que nos pide. Si me pide un CFDI, hay que pedírselo a la empresa o a tu patrón. Si me pide a lo mejor el cálculo de ese saldo a favor, bueno, hay que asesorarnos con un contador para que nos ayude a elaborar pues esa contabilidad o esos documentos que nos están pidiendo, y no nada más decir, pues es que lo voy a desistir y así. Sí, no lo dejen, no lo echen en saco roto. Y te quería preguntar, ¿y recomiendas algún fiscalista? Eso es lo que te iba a comentar. Hay que tener mucho cuidado con los abogados o los contadores que vemos en redes sociales, porque muchas veces dan información errónea, ¿no? O confusa. Entonces, sí recomiendo que si van a ver a personas en internet, pues se den también a la tarea de investigar que efectivamente pues lleve ejerciendo cierto tiempo. Siempre también vuelvo al punto, pues si ya tienen a alguien una dependencia gratis, mejor vayan con un contador y un abogado. Oye, ahorita nos va a hablar Prodecon y decir, oye, ¿qué estás en una fila de 100 personas afuera? Sí, bueno, pues ni modo, ese es su chamba. Que nos manden una comisión por recomendarlos, por lo menos. No, es dependiente. Saludos, Prodecon. No, sí, tienen que estar totalmente informados, tanto de las personas que vayan a contratar como del trámite que van a realizar. Tampoco, eso es algo, un tip muy importante que casi se me pasa. Pues su firma electrónica avanzada pues es personalísima, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a quién se la damos. Muchas veces escuchamos, es que mi contador la tiene, y pues quién sabe, no sabemos si está vencida, si no está vencida, no sabemos ni la contraseña, no sabemos ni cómo se obtiene. Entonces, ese tipo de dudas tan mínimas y tan pequeñas y tan técnicas la pueden resolver con instituciones federales, ¿no? Entonces, y si tienen un abogado que realmente les genera confianza al escuchar cursos en internet, en YouTube, en lo que sea, adelante, nada más que sí traten de verificar que la información que les estén dando pues sea realmente la correcta. Por supuesto, pues muchas gracias por haber asistido con nosotros, espero no sea la última vez y podamos, porque temas fiscales pues hay para tirar para arriba, para platicar.
y de las inquietudes de la gente. Si la gente tiene inquietudes o preguntas, pásenlas, aquí nosotros se las podemos atender y en algún punto pues llevarlo como un tema central de otra charla. Gracias, Frida, Sí. por tu tiempo. Gracias a ti por tu espacio y a todos tus seguidores y quienes nos escuchan. Que estén muy bien.